Todos conocemos la torrija, ¿verdad? Sobre todo en Semana Santa. Es dulce, suave, vamos, un capricho de temporada. Pero, ¿y si detrás de ese postre se escondiera algo totalmente diferente? Una historia que no tiene nada que ver con un dulce, sino con la pura y dura supervivencia. Pues esa es la gran pregunta, la que lo cambia todo. ¿Estamos ante un simple postre o ante una auténtica tecnología de supervivencia? Vamos a desmontar un poco esa idea que tenemos de la torrija para descubrir su origen, que es de lo más sorprendente. Porque en el fondo hay dos maneras de verla. A la izquierda, la que todos tenemos en mente, el postre de temporada, un capricho, una tradición pura dulzura. Pero a la derecha está la otra cara de la moneda, la que vamos a explorar, una tecnología de supervivencia. Y aquí las palabras claves son otras: ingenio, necesidad y, sobre todo, energía. Para entender de dónde sale esa necesidad, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo, a una época en la que la fe dictaba el menú de cada día y a veces creaba unos problemas enormes. Bienvenidos a lo que podríamos llamar la crisis de la Cuaresma. 40. Durante 40 larguísimos días, la Iglesia prohibía comer carne. Y claro, en una época de trabajo físico brutal, esto no era un simple sacrificio. Era literalmente crear un déficit calórico masivo para casi toda la población. Un problema muy serio. El dilema era un nudo con 4 cabos bien apretados. Primero, prohibida la carne, o sea, la principal fuente de energía. Segundo, la gente necesitaba calorías sí o sí para trabajar de sol a sol, comida que diera resistencia. Tercero, sin carne para acompañar, el pan se amontonaba, se ponía duro. Y cuarto, y esto es crucial para la mentalidad de la época, tirar la comida, sobre todo el pan, era pecado. El panorama era un callejón sin salida. Y justo de ese callejón sin salida, de esa necesidad tan apremiante, surgió una solución de puro ingenio. Una que resolvía a la vez el problema de las calorías y el del pan duro, y además con una elegancia increíble. Esa solución, claro, era la torrija. Pero ojo, una idea tan brillante no sale de la nada, ¿eh? Tiene unas raíces muy profundas, como un prototipo que se fue perfeccionando a lo largo de los siglos. Si nos vamos muy atrás al Imperio Romano, ya encontramos algo llamado aliter dulcia, que era básicamente pan mojado en leche. Damos un salto de varios siglos y en la España del XV ya se habla del pan de parida, un chute de calorías que se daba a las mujeres para recuperarse del parto. Y ya para el siglo de oro era un clásico en las tabernas de Madrid, donde se servía con su chato de vino. De hecho, el mismísimo cocinero del rey Felipe II, Francisco Martínez Montiño, ya incluía la receta en sus escritos. Esta cita nos demuestra que para entonces la torrija ya estaba totalmente asentada en el corazón de la gastronomía española. No era algo nuevo ni mucho menos. Pero bueno, más allá de la historia, que ya es fascinante, lo que es una pasada es la ciencia que hay detrás. Porque la torrija no es magia, ¿no? Es pura química culinaria en acción. Y el ingrediente estrella, que tiene su ironía, es el pan duro, el del día anterior. ¿Y por qué? Pues porque al secarse su estructura de gluten se vuelve rígida y porosa. Se convierte en la esponja perfecta, capaz de absorber un montón de leche o vino sin deshacerse. Es el lienzo ideal para la obra de arte que viene después. Y aquí llega el momento clave, cuando la torrija toca el aceite caliente. Ese calor desata la famosa reacción de Maillard, que es una interacción química entre los azúcares y los aminoácidos del huevo. Es una auténtica fábrica de sabor y textura. Es la responsable de ese color dorado perfecto, de la corteza crujiente y de todos esos aromas a tostado que nos encantan. O sea que todo el proceso es como una coreografía perfecta en 3 actos. Primero, la absorción por capilaridad, donde el pan se empapa por completo. Segundo, la reacción de Maillard, que crea esa coraza dorada y crujiente por fuera. Y tercero, la infusión, que es cuando los aromas de la canela y los cítricos viajan hasta el mismísimo corazón de la miga. El resultado, pues ese contraste legendario entre un exterior sellado y un interior que es casi líquido, súper cremoso. Con el tiempo, esta solución tan práctica, esta tecnología culinaria, fue mucho más allá de su propósito original para convertirse en algo más grande. Se transformó en un poderoso símbolo cultural. Y aquí es donde la historia trasciende la cocina y se vuelve casi filosófica. Pensemos un momento en el simbolismo. Tenemos un pan duro, un alimento seco, casi muerto, ¿no? Y de repente, al empaparse y freírse, resucita. Se transforma en algo jugoso, dulce, lleno de vida. En el contexto de la Semana Santa, esta metáfora era demasiado potente como para pasarla por alto. Es que es asombroso si lo pensamos bien. Una tecnología culinaria que nació del ingenio, de la necesidad y del no desperdiciar nada, acabó convirtiéndose en el símbolo mismo de la resurrección. Una solución a un problema totalmente terrenal se elevó a un plano completamente espiritual. Así que, la próxima vez que probemos una torrija, quizá veamos algo más que un simple postre. Quizá veamos una pequeña cápsula del tiempo que nos habla de ingenio, de ciencia y de fe. Y esto nos deja con una última reflexión.
¿Cuántas otras tecnologías culinarias como esta, tan brillantes, usamos cada día sin tener ni idea de la increíble historia que esconden?